En algún momento de nuestra vida, la gracia y la misericordia del Señor nos alcanzó para salvación. Eh, y qué momento, qué felicidad. Iniciar una nueva vida con el Señor, recibir el perdón de nuestros pecados y, bueno, empezamos allí una vida nueva. En lo personal, pues hace 35, 36 años más o menos, comenzó esa vida nueva con Cristo. Y es el mejor paso, ¿verdad? Pues esa gracia y esa misericordia para salvación está disponible para todo el género humano. Y cuando damos ese primer paso, ahí iniciamos un camino nuevo. Y parte de ese camino nuevo es que ahora iniciamos el aprendizaje de la palabra del Señor. Empezamos a tener una relación directa con la Biblia y viene a ser el manual de nuestra vida. Las palabras de Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo se convierten en el fundamento de nuestra fe. Y bueno, pues nos instruyen, al menos cuando iniciamos algún discipulado, aquellos que nos empezaron a compartir del Señor, pues tienen a bien por ahí darnos consejos de cómo leer la Biblia. Mucha gente se pregunta, ay, es que, ¿cómo debo leer la Biblia? Yo no le entiendo y así. Hay muchas excusas al respecto. Pero bueno, esa se repite también muchas veces. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo leer? Y bueno, definitivamente que uno de los mejores consejos, de hecho, la semana pasada me tocó dar ese consejo precisamente a una persona que le compartí del Señor. Y bueno, pues cuando una persona quiere empezar a conocer la palabra del Señor, pues lo mejor, pues es que empiece por los evangelios. Definitivamente por los evangelios. Y más específicamente, bueno, a mí me gusta recomendar en específico, pues el evangelio de Juan. Y desde luego, los demás evangelios también, ¿verdad? Pero bien, es un buen consejo, una buena estrategia, una excelente instrucción para aquel que va a iniciar a conocer la Biblia, que empiece por los evangelios. ¿Por qué por los evangelios? Bueno, pues hay muchas razones. Una de ellas es que, bueno, al empezar en los evangelios, como los evangelios nos hablan específicamente de la vida, la obra, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí está sintetizado el plan de Dios para el hombre, para todo ser humano. Entonces, la esencia pues de la salvación estaría en conocer a Jesús, entregar su vida a Cristo, ¿verdad? Tomarlo como Señor, tomarlo como nuestro Salvador y empezar a conocer esa verdad que Él dijo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, en fin. Entonces, sí, los evangelios son hermosos, son muy completos, son muy sencillos también, porque son una serie de pasajes, de vivencias, con todo tipo de personas con las que habló el Señor. Ahí vemos el poder de Dios manifestado, resucitando a Lázaro, multiplicando también los peces y los panes. Entonces, sí, los evangelios encierran mucho que después, precisamente, ya en nuestro caminar, en el ejercicio de nuestra vida cristiana, pues los evangelios se convierten en una piedra angular, definitivamente. Claro que nosotros amamos toda la Biblia, leemos toda la Biblia, y bueno, algunos se enamoran de los salmos, por ejemplo, ¿verdad? Pero en los salmos no va a encontrar la salvación. En Proverbios tampoco. Si la persona empieza a leer el Génesis,
Le decimos, ¿quiere leer la Biblia? Bueno, pues empiece desde el Génesis. No, si empieza desde el Génesis no va a entender las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados, la llenura del Espíritu Santo ahora en Cristo Jesús, la vida eterna. O sea, no lo va a entender, porque va a leer allá toda la historia del Génesis. Y bueno, y luego si le sigue con el Éxodo, y si empieza a leer todo el Deuteronomio, a ver, allá primera de Samuel, Josué, Jueces, Ruth, pues no va a conocer al Señor Jesús, ¿verdad? Es más, es muy probable que hasta siga diciendo que no le entiende y que se aburre mucho, ¿verdad? Porque no va a tener el sentido que toda la palabra del Señor cobra sentido cuando nosotros venimos al Señor Jesús, nos entregamos al Señor Jesús y recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, vida nueva con Cristo Jesús. Y esa no está en el Génesis, no está en los Salmos, en fin, no está en los profetas. Entonces, por eso es que una buena recomendación será, pues sí, los evangelios. Y específicamente, repito, yo recomiendo iniciar por el Evangelio de San Juan, después los demás. Ahora, bueno, comento esto porque, bueno, ahorita estamos escudriñando el Evangelio de Lucas. Con esto de los capítulos de oro que son bellísimos, ¿verdad? Que encierran mucho, una belleza impresionante, una enseñanza maravillosa, ¿verdad? Los evangelios nos enseñan a conocer a Jesús, ¿verdad? En los evangelios está el plan de Dios para la humanidad. En los evangelios hay profecía, en fin. Por eso es que los evangelios en sí son muy completos. Y bueno, pues yo recomiendo escudriñarlos los 4, ¿verdad? Y en verdad se asombra uno, ¿eh? Es asombroso cuando uno, por gracia del Señor, se le abre el entendimiento de algunos pasajes bíblicos maravillosos. Bien, estábamos leyendo este capítulo de oro, que todavía es el capítulo 1. Este es el video número 5. Ay, vamos a ver si logro terminarlo. Yo espero que sí, ¿verdad? Y aquí cerrar el capítulo 1 como capítulo de oro. Estamos viendo pues cómo el ángel se le aparece a Zacarías, el ángel Gabriel, y también allá a María, en fin, el nacimiento del Señor Jesús y de Juan el Bautista. El último versículo fue el 56, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Bueno, ahí ya está trazado el plan de Dios, ya está en conocimiento de los hombres, de que acaba no de nacer, pero sí ya María ha sido germinada, déjame usar esa palabra, ¿verdad? Ya María está embarazada, ¿verdad? Y bueno, pues dice ahora el versículo 57. Vamos a continuar con esta historia, cómo fueron las cosas narradas por Lucas en el orden que Lucas las investigó. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz su hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Bueno, al principio ella guardó un poquito de discreción, ¿verdad? Como por 5 meses más o menos, nos dice un pasaje anterior, ¿verdad? Y luego, ahora aquí, bueno, pues ella ya da luz, se supone que a los 9 meses, ¿verdad? Porque dice en el tiempo de su alumbramiento. Y dice, y pues ahora los vecinos y los parientes, ¿verdad? Oyeron, ¿por qué? Porque no sabían antes, ¿verdad? Me imagino yo que no sabían algunos. Aconteció que al 8º día, bueno, déjame ver en el 58, donde dice, se regocijaron con ella. Dios había engrandecido con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Amén. Las grandes obras de Dios, las grandes maravillas de Dios son para regocijarse. A ver, Elizabeth era una viejita, era una mujer ya entrada en la vejez.
Era yo creo que ya como yo, ¿verdad? Entonces, pues de pronto pues va a ser madre, la que no podía ser madre, ¿verdad? Pues eh, oye, todos los que la conocían como estéril, ¿verdad? Pues se regocijaron grandemente, ¿verdad? Sí, hay cosas, las maravillas que Dios hace son para regocijarnos. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Ya ves que ahí están todos los amigos, los parientes. ¡Ay, qué chiquito, qué hermoso! Y era un varoncito. ¡Ay, Zacarías! ¡Soy Zacarías! ¡Ríete, Zacarías! ¡Ay, qué bonito! Todos le decían Zacarías, ¿verdad? Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. No, se llamará Juan. Ah, qué interesante. Claro que ya sabía ella que se iba a llamar Juan, porque su marido tuvo que haberle dicho. ¿Cómo? Si no hablaba. Ah, bueno, pues yo creo que se lo dijo, se lo escribió, en algún lugar se lo escribió. Creo que de esa manera se lo pudo haber dicho. Pero bueno, Elizabeth ya sabía que el nombre era Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Mm? Bueno, esto está muy interesante porque eso de los nombres, voy a decir dos cosas importantes. Una, que los nombres, déjame decir, marcan el destino de los hijos. Los nombres que les pongamos a nuestros hijos son determinantes, son sumamente importantes. Cuidado con los nombres que les ponemos, porque en la Biblia los nombres de todos los personajes de la Biblia tenían que ver precisamente con su vida, con su futuro, con su personalidad. Tenía que ver con ello. Los nombres de todos. Entonces, mucho cuidado con los nombres que nosotros les pongamos a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, por un lado. Y por otro lado, existe siempre un conflicto. Existe siempre un conflicto entre cómo se va a llamar esa niña, esa bebé, e intervienen todos, los papás, los mamás, las mamás, los abuelitos, los cuñados, los tíos, bueno, intervienen todos, 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 todos. Y ahí estamos, y se negocia, ¿verdad? Bueno, pues entonces ponle el primer nombre así y el segundo nombre se lo pongo yo, y en fin, hay una negociación por ahí. Bueno, número uno, tengamos cuidado qué nombre vamos a poner, número uno. Número dos, bíblicamente, son los padres los que pueden poner el nombre, los que deben poner el nombre. Principalmente el padre, ¿verdad? Pero también en la escritura tenemos donde la madre pone el nombre. Entonces, esto es correcto, ¿verdad? Pero ya de ahí entrar en tantas polémicas y nombres que ahora se usan, ¿verdad? Tremendo, ¿eh? Bueno, aconteció que al octavo día vinieron, ok, a ver, en el 61, ¿por qué si no hay nadie que se llame, que lleve ese nombre? Entonces preguntaron por señas, todavía por señas, a su padre cómo le quería llamar, ¿verdad? Y dice, y pidiendo una tablilla, ahí está. ¿Qué pidió? Una tablilla, escribió. Por eso le decía yo que no me acordaba de este pasaje, pero sí, obviamente tenía que escribir él. Así fue como le dijo a Elizabeth. Diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Aquí es muy importante ver que los dos, Zacarías y su mujer Elizabeth, se hacen uno con la voluntad de Dios. El nombre de este hijo no se lo puso Zacarías, no se lo puso Elizabeth, no se lo puso el ángel que le dijo y se llamará Juan. No, ese nombre vino de Dios. Ese nombre vino de Dios. Entonces, hay que hacerse uno con la voluntad del Señor. Dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Pues qué belleza, ¿verdad?
¿En qué momento Dios le quita lo mudo? Le suelta la lengua, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que hizo? Esto es hermoso. ¿Qué fue lo primero que hizo? Dice, bendecir, bendecir, bendecir a Dios. Pues qué hermoso, ¿verdad? Qué belleza. Sus primeras palabras son precisamente para glorificar a Dios. Creo que nosotros tenemos en verdad, creo que tenemos que glorificar a Dios en muchas cosas. Te aumentaron el sueldo, hay que glorificar al Señor. Resolviste un conflicto de cualquier tipo de problema, hay que glorificar al Señor, ¿verdad? Va a haber otro bebé en la familia, hay que glorificar al Señor, amén. Entonces, hay muchas razones para glorificar al Señor, pero que no se nos olvide que esas deben ser, después de todas estas bondades, todas estas bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas, que no se nos olvide que lo primero es que hay que bendecir, hay que agradecer, hay que exaltar el nombre del Señor. Oye, que tu hijo trajo muy buenas calificaciones, hay que exaltar al Señor, amén. Que tu hija ya sanó porque estaba un poquito malita, bueno, hay que glorificar al Señor. Entonces, hay muchísimas razones de la vida diaria, desde naturales y espirituales, pero hay que glorificar al Señor. Esto es lo que hace Zacarías. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Oiga, pues es que no es normal este nacimiento de Juan el Bautista, la forma en que le es anunciado el embarazo a Zacarías, que quede mudo y en qué momento se le suelta la lengua y que se reconoce que pues desde el cielo se le puso el nombre a Juan. Bueno, todo esto no es muy normal, ¿verdad? Entonces dice, y se llenaron de temor. Se llenaron de temor. Sí, muchas de las maravillas que hace Dios llenan de temor a aquellos que no conocen al Señor. Amén. A aquellos que no conocen al Señor se llenan de temor, ¿verdad? Dice, y se llenaron de temor. Dice, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón. ¿Quién será este niño? Ya había indicios ahí maravillosos, pero pues todos estaban paralizados, estupefactos. ¿Qué va a pasar? ¿Quién será? ¿Qué va a ser? ¿Verdad? Bueno, quiera Dios que en tu vida personal ocurran grandes cosas así maravillosas, donde se manifieste la gloria de Dios, donde se manifieste el poder del Señor, y que tus vecinos, tus parientes sean testigos de cómo Dios obra a través de ti, a través de tu vida. Y vas a ver que de alguna manera unos cuantos se van a llenar de temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están impuestos a tener una relación viva con Dios. Para muchos de nuestros parientes y de nuestros amigos y vecinos, para muchos de ellos, pues la relación con Dios es nada más de palabra o de oído. Hay un Dios, sí, Dios te bendiga, y hasta ahí, pero sin ningún conocimiento del plan de Dios, del poder de Dios. Y cuando la gente empieza a ver que se manifiesta en ti la gloria del Señor, el poder del Señor, que ocurren en tu vida cosas maravillosas, cosas asombrosas, porque no olvides, Dios es totalmente sobrenatural. Dios es sobrenatural. Él se mueve en el mundo sobrenatural. Por eso es que tienen que estar ocurriendo cosas maravillosas en tu vida. Tienen que estar ocurriendo.
en mí esta semana y en este mes han ocurrido varias. Así, cosas sobrenaturales que dices, ¡wow! Impactante, ¿cómo es esto, verdad? Pues nada más es la misericordia y la gracia del Señor, ¿eh? No tengo tiempo para contarlas, pero sí he visto la gloria de Dios continuamente en mi vida personal. Bueno, te cuento una muy rapidita, pero así muy sencillita. Me ocurrió hace unas 4 horas, cuando mucho 5 horas, ¿eh? Por ahí, una situación donde mi coche y otro coche, haz de cuenta que se besaron suavemente, así, pero muy suavemente. No un choque, no un impacto, ¿ok? Sino que muy suavecito mi coche tocó, así, mira, fíjate, no te estoy exagerando. Este es el coche de la persona que estaba adelante y este es mi coche. Fíjate, fue así, de esta manera, así, mira. Así, nada más. Bueno, esa situación, ay Dios mío, venían 2 personas, dos mujeres en el coche de adelante, se bajaron exaltadas, gritando y diciendo cosas, ¿verdad? Y bueno, en ese momento, bueno, pues yo había visto que había sido solamente esto, ¿verdad? Y bueno, pues ya las personas de adelante le hablaron al seguro. Yo estaba en una situación muy complicada porque me quedaba nada más como un 5% nada más de energía en mi celular, o sea, batería. Ya no traía batería. Entonces había que hacer llamadas y no podía yo hacerlas, ¿verdad? Unas personas estaban junto a mí, ¿verdad? Ahí cerca, y vino un caballero que estaba con 2 hijas jóvenes, y ya me pregunta el caballero, ¿necesita ayuda? Y le digo, sí, necesito ayuda. En ese momento se movieron rápido, pusieron sus celulares a mi disposición y ellos hicieron las llamadas hacia donde se tenían que hacer todas las llamadas. Así. Y bueno, estuvieron conmigo y no se despegaron conmigo, ¿eh? Y yo opté por quedarme en el interior del coche, ¿verdad? Era lo más conveniente. Y bueno, pues una de las hijas de esta familia, bueno, me atendió como si fuera yo su propio padre. Como si fuera yo su abuelito. Me atendió la niña. Impactante, una disposición. Yo lo hago, yo voy a hacer esto. Mire, ¿quiere que haga esto otro? Déjeme marco para acá y tal. Bueno. Oh, Dios mío. Pero impresionante, impresionante. Tanto su padre como esta niña, la otra niña estaba ahí presente, pero una era la que ella estaba con todo. Pero así, resolviéndome todo, mandando ubicaciones y bueno, haciendo, muchas cosas. ¿Y sabes qué pensé? En la misericordia y la gracia del Señor de una manera sobrenatural. Dije, ustedes son unos ángeles del Señor. No hay duda que ustedes son unos ángeles enviados por el Señor para este momento incómodo, ¿verdad? Y bueno, fue hermoso. Al final tuve la oportunidad de bendecirles, ¿verdad? Y agradecerles. Fue cosa de 1 hora toda la situación. En realidad, ni siquiera hubo ninguna manchita, ninguna raspadura en el coche de adelante. En fin, pero había que seguir todo el protocolo. Pero olvídate de eso. Lo que yo quiero hablar, mira, hoy puedo decir que a lo mejor ocurrió eso para que yo diera ese testimonio. La gracia, la misericordia del Señor están contigo todos los días. Entonces, pues por esa razón yo quiero hacer lo que hace Zacarías. ¿Qué? Pues bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta poderosamente en mi vida, en tu vida, de una manera sobrenatural. Allí, cuando tú más necesitas la mano poderosa del Señor, la mano misericordiosa del Señor, los mensajeros de Dios estarán a tu lado.
Y pudiéramos decir muchas más cosas, ¿eh? Pero bueno, aprovecho para compartirte esto porque es que esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. ¿Mm? Que a Pedro, bueno, pues las cadenas en la cárcel, las puertas se abrieron solas. Esto es el Evangelio. Dijo Pablo que voy a ir con ustedes porque el Evangelio de Dios no son palabras, es poder. Amén. El Evangelio de Dios, el Evangelio en el que tú has creído es poder. Amén. Bien, dice versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, espérame, no, qué cosa tan bella. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba en el vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando llegó ahí María. Tremendo, cuando María dio la salutación. Y ahora, Zacarías es lleno del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué familia! ¡Qué familia! El papá lleno del Espíritu Santo, la mamá llena del Espíritu Santo y el bebé lleno del Espíritu. Oh, no. Pues claro que tienen que ocurrir grandes cosas, maravillosas cosas. Pero el problema acá con nosotros es que a veces el papá lleno del Espíritu Santo, la mamá llena de las telenovelas, los hijos llenos de la música del mundo. Espérame, no, ¿qué es eso? O la mamá llena del Espíritu Santo, el esposo lleno de fútbol y los hijos allá contaminados con los artistas del mundo y más cosas, ¿verdad? ¡No! Los tres llenos del Espíritu Santo. Benditos el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Pero bien, nada más que palabras, está profetizando Zacarías, está siendo usado por el Espíritu de Dios. Y nos levantó un poderoso Salvador. Amén. Porque Jesús es poderoso. En la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Amén. Zacarías conocía la Biblia. Conocía, en este caso, no la Biblia como la conocemos nosotros, ¿verdad? Me estoy refiriendo a todos los libros del Antiguo Testamento. Zacarías los conocía, porque dice, ¿verdad?, que todo esto se habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Amén. Bueno, se está anunciando salvación. En medio de todos tus enemigos, si tú caminas con Dios y tú, te enamoras de la palabra, tienes vida de oración, vives la palabra, tienes vida de oración, oye, pues definitivamente hay salvación en contra de tus enemigos. O sea, tus enemigos en el rango que sean, no van a poder contra ti. No pueden contra ti. No pueden contra tu casa. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos tomados del Señor, firmes en el Señor, confiando en el Señor, dice salvación de nuestros enemigos. Dice, versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Amén. Dios es Dios de pacto. Cuando tú viniste al Señor, Dios hizo un pacto contigo y con toda tu casa. Amén. Dios es fiel a sus pactos. Amén. Él se acuerda de su pacto. Y si tus padres caminaron con Dios, Dios hizo pacto con tus padres, con tus abuelos. Dios hizo pacto. Amén. Hace un mes, un joven por ahí se acercó conmigo y le estuve compartiendo del Señor. Y ya compartiéndolo dice, mi abuelita predicaba el Evangelio. Oh, dije, Padre, ¡qué grande eres, mi Señor! ¡Qué grande es mi Señor! Fidelidad, Dios de pactos. Amén. Promesas cumplidas de parte de nuestro Señor. Y dice, del juramento que hizo a Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos. Amén.
Dios hace pacto que va a bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, escucha esto, porque esto es bien importante, ¿eh? Dice, a ver, los enemigos de la mano, ok, para hacer misericordia. ¿Por qué? Por el juramento que hizo tus padres. Atención con esto. Que los iba a librar y que les iba a quitar el temor. ¿Y sabes para qué? Es que esto es lo importante. O sea, el plan de Dios es perfecto. Dice, y que le serviríamos. O sea, para servirle. Para servirle. No es que Dios te va a hacer libre para que te vayas al mundo. No. No. Es para servirle. Aleluya. Para servir al Señor. Gloria. Dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No, ya. No, ¿sabes qué? Yo casi diría, no, ya cierro la Biblia, ya. Hasta ahí, ya con eso. No. Dos cosas nos subraya la palabra del Señor. Que si quieres caminar con Dios, que si amas a Dios, que si quieres las promesas de Dios en tu vida, tienes que caminar en santidad y en justicia. O sea, apartado de toda contaminación, de todo pecado, y ser justo con tu suegra, ser justo con tus trabajadores, ser justo con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en el trabajo, donde quiera que estemos, en nuestros negocios, ser justos, en santidad y en justicia. Estas dos palabras deben marcar una diferencia. Si eres una hija de Dios, tienes que andar en santidad. Así es que cuida mucho cómo te vistes. Sí, ya sé que hay ahí una doctrina perversa que, ya sabes, que Dios no se fija por fuera. No, eso es mentira. Eso lo dicen los que no conocen del Señor. Dios sí se fija cómo vistes tú, cómo visto yo. Entonces, santidad por dentro y por fuera. Santidad en las palabras, santidad en los pensamientos, santidad en las amistades, santidad en las diversiones. Películas santas, no películas sucias. Mucho de la música es diabólica, mucha música es diabólica, ¿eh? Bueno, delante de Él todos los días. Y tú, niño, ahora le va a hablar a su propio hijo. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahí, en esas palabras, el propio padre de Juan selló el propósito de Dios para Juan y vino a través de su propio padre. Si tú tienes hijos, ten mucho cuidado con lo que hablas acerca de tus propios hijos, ¿eh? Ten mucho cuidado. Mira nada más lo que dijo Zacarías. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Estas personas están consagrados a Dios. No hablan de otra cosa, ¿eh? No, nosotros hablamos de cada tontería, bueno, puras cosas vanas, bueno. Luego dice acá, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecado. Mira nada más, qué profundidad de las palabras de Zacarías, ¿eh? Conocimiento de salvación. El pueblo debe saber que la salvación ha llegado y que necesitan el perdón de pecados. Esto significa que son pecadores. O sea, que se habla del pecado. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Amén. Esto es el Señor. No somos nosotros. Es el Señor. Aleluya. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. La aurora. Amén. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Ahí está el gran mensaje de salvación. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia. Es mucha la misericordia del Señor. Dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Amén. El Evangelio es luz. Dios es luz. Y cuando Dios llega, se van las tinieblas. Donde hay tinieblas hay sombra de muerte. Donde hay tinieblas hay sombra de muerte.
para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¡Qué cosa tan bella! El Evangelio es paz, paz con Dios, paz en familia. Tú eres un embajador de la paz, eres un mensajero de la paz. Y ahora cierro este video con este versículo que me maravilla. Creo que es un versículo simplemente bellísimo, bellísimo, maravilloso, y que ha sido estudiado muy poco. Es el versículo 80 de este capítulo 1 del libro de Lucas. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este versículo tiene muchas, pero muchas enseñanzas muy bellas. Juan, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. A ver, en este momento, detrás de ese celular están dos niños, que son dos de mis nietos que acaban de llegar. Están aquí, venga aquí mi rey. Aquí están dos de mis nietos, a los cuales amo grandemente. Mi nieta hermosa, le dio penilla. Ahora, ahí viene, ven mi vida. Aquí está mi nieta preciosa, van llegando. Y aquí dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. La pregunta es, a ver, ¿tú tienes hijos? A ver, ¿tus hijos se están fortaleciendo en espíritu? Porque la voluntad del Señor es que nuestros hijos, nuestros nietos, se fortalezcan en espíritu. Se fortalezcan en espíritu para un propósito grande. Bueno, aquí está Juan el Bautista, se está fortaleciendo en espíritu desde niño. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, en el plan de Dios para Juan el Bautista, él tenía que estar en esos lugares desiertos, ¿sí? En el plan de Dios para nuestros hijos, Dios va a revelar su propósito para ellos, pero dice hasta el día de la manifestación, ¿verdad?, a Israel. O sea, en algún momento Dios va a usar a mis nietos poderosamente y se van a manifestar. Llegará el momento en que ellos, ¿verdad?, sean usados poderosamente por el Señor. Ya los usa, pero va a haber un momento en que ya se consagren a un propósito divino y entonces se van a manifestar en el tiempo señalado y con el propósito señalado por Dios para sus vidas. Bueno, pues una sorpresa muy linda que llegaran mis nietos. Pues así despedimos este video. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Cara de la Roca.